Muy buenos días a todos. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan hoy en el episodio 19 de nuestros diálogos. Podríamos buscarle algún nombre a esto que sea más allá de diálogos, aunque lo que hacemos verdaderamente es dialogar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de conversar contigo y con quienes nos siguen en este empeño. Buenísimo. El artículo que escribiste esta semana me resultó muy inspirador sobre la creación de un nuevo pacto social. Me parece que un evento como una pandemia es una muy buena excusa para pensar en rediseñar el pacto social que tienen las comunidades alrededor del mundo, ¿verdad? Y es un tema que te he escuchado, no sé, iba a decir 25 años, pero después me di cuenta de que 25 años ya yo era adulto, entonces tal vez deben ser 30, porque has hablado de esto mucho tiempo. Y quería preguntarte cómo lo, cómo lo entiendes el proceso actual, porque si llevas 30 años hablando de esto, pues hoy estamos en una circunstancia donde tal vez sea más pertinente eso que has pensado. Muy bien, yo creo que se ha cambiado la posición que deberíamos tener ante el pacto social de considerarlo algo necesario o deseable a considerarlo algo indispensable. Y es que me parece que la situación fiscal, la situación económica, la situación social va a quedar tan diferente después de la pandemia que no va a ser posible seguir haciendo gobierno a la manera usual, sino que de una cierta forma se necesitará abrir un espacio para que podamos conversar de cosas de las que nunca conversamos, que son muy profundas, que no son simplemente cómo salió el presupuesto este año, ni cómo está haciendo la eficiencia de Limas, sino que van un poco más allá. Yo creo que vamos a quedar en una situación en que va a ser necesario que nos preguntemos, pero de verdad, ¿qué es un país? ¿Qué es Costa Rica? ¿Y qué papel debemos tener todos, organizaciones, empresas, sindicatos, partidos, ciudadanos, habitantes? ¿Qué posición debemos tener sobre cómo concebimos a Costa Rica y cuánto estamos dispuestos o cuánto reconocemos que podemos hacer para lograr ese ideal? Me resulta muy amigable tu invitación. La recibo como una invitación a pensar en, en lo que es un país y en lo que es Costa Rica. Y me hace pensar en algo que vi hace unas semanas, que es un documental que se produjo en Estados Unidos, que se llama La primera dama de la revolución. No sé si has escuchado de ese documental. No. Es un documental sobre la primera esposa de Don Pepe, que se, llama, Ah, que se llamaba Henriette Doña Box. Henriette Boggs, Uh-huh. exactamente. No, no tengo el nombre muy presente nunca. Pero ella narra, pues todavía la señora está viva, tiene 99 años, creo, 100. Uh-huh. Y ella narra en el documental lo que fue su encuentro con José Figueres Ferrer y el matrimonio y los hijos y el exilio y luego el proceso de aspiración al poder de él, ¿verdad? Que fue un Sí. proceso de aspiración revolucionario. Y Uh-huh. yo nunca había entendido en qué consistía el episodio de la revolución, porque siempre había creído que se refería a revolución el hecho de que hubiera habido un conflicto Uh-huh. armado. Uh-huh. Y esa no es la revolución. Uh-huh. Entonces, te voy a contar el final, pero tienes que ver el documental porque te va a emocionar muchísimo. Al final, don Enrique Obregón Valverde, hacen una toma de él dando un discurso en algún evento, donde dice él que la revolución del 48 realmente transformó al país entre una comunidad
donde la máxima aspiración que podía tener un padre de familia era que su hijo se incorporara a ayudarle en el trabajo del campo, a pasar en unos pocos años a que la máxima aspiración que podía tener un padre de familia sobre su hijo era ilimitada por el acceso a la educación, por el acceso a la salud, por el acceso a la electricidad, y que esa es la gran revolución del 48. Entonces, con ese mensaje de don Enrique Obregón Valverde, me pongo a pensar cuál sería una revolución equivalente en estos momentos, pensando sobre todo, y quiero que en esto seamos intencionales a lo largo de esta conversación, pensando sobre todo en los más vulnerables, que antes de la pandemia Claro. yo pensaba que había que priorizar a la mitad más vulnerable de la población, pero hoy pienso que debemos priorizar al 80% más vulnerable de la población, porque ese desgarre que está sufriendo el Estado y la nación costarricense a causa de la pandemia y de la situación económica está afectando muchísimo a gente que antes de la pandemia estaba acomodada. No vamos a decir que tenían resuelto su futuro, pero sí estaban acomodadas. Entonces, que pensemos intencionalmente en ese 80% más vulnerable, que lo que digamos, lo digamos desde la empatía hacia ellos, y que además tratemos de que el propósito de nuestro intercambio tenga como norte la justicia social, ¿verdad? Entonces quería preguntarte qué resuenas en esto. Sí, yo hace unos pocos años estoy muy permeado del concepto de bien común y me parece que uno puede ver el bien común, por ejemplo, así. Lo puedo ver por arriba cuando la gente de clase media paga su seguro social y no protesta, no vive protestando porque nunca va a ir al seguro social, porque puede pagar una clínica privada y tal. Me parece que reconocer que pagamos seguro social, aunque ojalá nunca vayamos al seguro social y porque no estemos enfermos, o que estando enfermos podamos ir a una clínica privada. Cuando uno paga el seguro social así, está contribuyendo al bien común, pero también está contribuyendo al bien común cuando se preocupa por el parque que te queda en el camino entre tu casa y el bus. Y entonces miras ahí que no amanezcan gente durmiendo ahí, que no haya basura, que esté bien recortado y tal. El bien común es amplísimo en su posibilidad de contribución. Y entonces yo creo que con esa idea de bien común deberíamos enfrentarnos a lo que viene. ¿Cuánto haremos por los más vulnerables? Pues lo que se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda. Hoy están pidiendo en el Hospital San Juan de Dios que envíen ropa para los que están ahí, van a salir recuperados, que enviemos pasta de dientes y jabón para los que están ahí internados con COVID-19. Bueno, esa es una forma de contribuir al bien común, pero yo pienso que también una forma de contribuir al bien común va a ser la siguiente. Es posible que para pagar la factura de lo que le ha costado al país esta atención de, por ejemplo, los bonos proteger y otros bonos proteger, que no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, que tendremos que dar, eso hay que pagarlo. Y nos vamos a tener que poner la mano en el corazón para decidir aceptar los sacrificios que haya que aceptar para pagar esa cosa, porque pues, el gobierno no tiene una máquina de hacer plata. Claro, me parece que el elemento del bien común es central, sobre todo porque uno de lo que trata es, siento yo que el bien común es colectivo, ¿verdad? El bien común no es individual. Y entonces de lo que trata esto es de buscar todas las formas en las cuales ese bien común colectivo lo podamos enriquecer. Y no estamos hablando solo de dinero. Creo que si reducimos No, la conversación al dinero,
vamos a perder de vista una enorme cantidad de oportunidades que tenemos de mejorar muchas cosas. Y yo pienso, por ejemplo, en las eficiencias de la maquinaria estatal. El Estado Claro. es, yo no sé si por naturaleza o por definición, ineficiente. Y creo que la razón de la ineficiencia del Estado tiene que ver con dos razones. La primera es un asunto meramente jurídico, ¿verdad? Y es que el Estado está apegado al principio de legalidad como administración pública y solo puede hacer lo que legalmente la ley le manda. Es más, tiene que hacer lo que la ley le manda. Si no lo hace, incumple el funcionario que deja de hacer algo en un delito, penado por No, cárcel. y no puede excederse de lo que la ley le manda, aunque No. fuera más eficiente. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que la ineficiencia de la maquinaria estatal tiene que ver con el hecho de que la tecnología, en cualquier época, no estamos hablando solo de esta época de vertiginoso desarrollo tecnológico, innovador y disruptivo. En cualquier época, el desarrollo tecnológico es más rápido que la capacidad de regulación. Y entonces, si el desarrollo tecnológico se acelera, pero la capacidad de regular se mantiene al mismo ritmo, quiere decir que hay una brecha creciente entre el aparato estatal y la tecnología. Porque si hoy nos ponemos a pensar en la enorme cantidad de soluciones tecnológicas a costo cero que podría implementar el Estado para ser más eficiente, pues entonces podríamos encontrarnos como que habría una reducción de algunos puntos porcentuales del PIB en el costo de operación del Estado. Y sin embargo, no lo hacemos. Y no sé si no lo hacemos porque en la agenda política de corto plazo, de aquí a septiembre, no es una prioridad, o si los constreñimientos del principio de legalidad en la administración pública son tales que intentar hacer esos cambios nos saldría más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Tener que entrar a una discusión política de esto en una asamblea legislativa que de todas maneras está fraccionada en un montón de pedacitos y que cuesta mucho formar un recipiente que nos permita contener el agua y llevarla a donde se necesita, con lo cual estoy ilustrando la eficacia, ¿verdad? Si no podemos juntar los pedazos de esa vasija, entonces no vamos a poder llevar agua donde se necesita. Y entonces ahí donde llego a un punto en el cual yo digo, no, parte de lo que necesitamos en un nuevo pacto social es darle centralidad a la tecnología. No, no digo prioridad, digo centralidad. Quiere decir que de los desarrollos tecnológicos existentes podamos derivar aplicaciones que enriquezcan el bien común y que impacten positivamente la calidad de vida y el bienestar de las personas en el plazo más corto posible. Claro, 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 ¿verdad? Hay calidad de vida, hay bien común en que se pudiera hacer, yo no sé si está generalizado, las citas de la caja sin tener que ir una madrugada a coger una ficha o apuntarse ahí para que le digan, bueno, mañana venga y tiene el número no sé cuánto. Eso se debería poder hacer por tu teléfono celular y eso mejoraría desde luego el bien común, ¿verdad? Como ha mejorado el bien común los cajeros automáticos, porque ya no tenemos que hacer fila en los bancos, ¿verdad? Como ha mejorado el bien común el pago electrónico, ¿verdad? Antes te pagaban en un sobre, te daban la plata y era el día en que los zampones hacían su agosto porque ahí todo el mundo traía la plata en la bolsa, ¿verdad? Esas cosas mejoran el bien común, o sea que tienes mucha razón tú cuando dices no se trata solo de ver cosas materiales, sino que se trata de ver unas cosas que son intangibles, ¿verdad? Lo más intangible que hay en este momento, me parece a mí a la hora de pensar en un país, es que yo no me pongo a pensar primero si tiene que ser rico, si tiene que ser exportador, si tiene que ser con alta ocupación. Lo primero que me pongo a pensar sobre el país es que tiene que ser sostenible. Yo quisiera un país como este, con una vida tranquila, en paz, con un sistema democrático, de respeto al derecho,
lo quisiera así dentro de 30 años. Eso es sostenibilidad. Y eso no se ve. Y si para que el país sea más sostenible, tengo que pagar un impuesto sobre la gasolina, tengo que pagar un marchamo más alto, no sé, con la mano puesta en el corazón, yo estaría dispuesto a hacerlo. Claro, siento que nos ha pasado una desgracia respecto a la tecnología. Días antes de que empezara la pandemia, literalmente días, creo que menos de 15 días antes, estábamos en la peor crisis política que había tenido esta administración Alvarado respecto al tema de la UPAD. Ajá, ajá. Ya ni recuerdo qué significa UPAD, Unidad de Procesamiento de Datos, alguna cosa de ese tipo. Y por un par de errores que yo siento que son menores, no digo que sean excusables, pero son errores menores de redacción, de alguien que no sabía lo suficiente y que dijo lo que no tenía que decir, y nos perdimos de disponer en el Estado Claro, claro. de la posibilidad de contar con herramientas para acelerar, agilizar la eficiencia de la maquinaria estatal y mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Canadá, cualquier persona que dé positivo en COVID-19, le instalan una aplicación en su teléfono celular y con esa aplicación en el teléfono celular le monitorean el movimiento, el contacto que tiene con otras personas y además le dan la posibilidad de expresar cómo se va sintiendo. Entonces hacen telemedicina, hacen vigilancia sanitaria, todo a través de una pequeña aplicación en el teléfono que la inmensa mayoría de personas tiene, ¿verdad? Y bueno, si alguien no lo tuviera, se le podría dar. Sí. Que ese costo es bajísimo a la par de lo que podría significar reducir el contagio. Si una persona recién ingresa a Canadá, porque para Canadá tiene una frontera de, no sé, 5.000 kilómetros con Estados Unidos, entonces no es como que Canadá ha podido cerrar fronteras, a pesar de que Estados Unidos es el país que tiene más grave la situación sanitaria en el mundo. Una persona entra a Canadá y queda 14 días en cuarentena y se le instala una aplicación en su teléfono celular y se le monitorea con mucha rigurosidad sus datos personales, porque así lo determina el Estado, ¿verdad? Y después de esos 14 días, si está libre, pues ya desinstale la aplicación si quiere, y si no, déjela ahí. Si tiene algún problema o estornuda, nos avisa. El que incumpla la cuarentena o el que incumpla las medidas sanitarias en Canadá se expone a una multa de $1,500 y de 6 meses de prisión. Ah, caray. Entonces, pues además de que está el elemento tecnológico de monitoreo, está también el elemento coercitivo del poder de la ley, que yo creo Claro. que ese elemento aquí lo hemos usado. Uno ve la restricción, cómo ha funcionado la restricción vial durante la pandemia, y uno dice, pues la gente, yo creo que es que creía que había libertad absoluta de tránsito, y siento que eso había, pero nos tenemos que percatar de que desde el punto de vista del bien común y del punto de vista del bienestar, llevábamos 20 años de que la presa de tránsito nos quitaba libertad y salud y paz a todos. Entonces yo creo que también tenemos que revisar ese tipo de elementos, pero no quiero perderme con el tema de la UPAD, porque no querría que, porque sucedió ese incidente con la UPAD, el tema de la tecnología digital Claro, claro. y el Estado y la ciudadanía se convierta en un tabú, como se convirtió en un tabú en este país la concesión de obra pública. Claro, claro. Ahí a mí me parece que deberíamos ponerle una X a un dicho que hay en Guanacaste. El que con leche se quema, hasta la cuajada sopla. O sea, aquí cuando ocurre algún incidente como ese que ha ocurrido con la tecnología en UPAD, quedamos que nadie quiere volver a mencionar ese asunto. Y sí, tenemos que volverlo a mencionar. Hay formas de abordarlo adecuadas y sobre todo
hay una necesidad que no se desapareció con el gran alboroto político. Y más todavía, hay otras funciones que le podríamos dar a información de ese tipo y que no tenemos por qué satanizarlas, ¿verdad? Tengo algunas preguntas sobre tu visión. Bueno, sí, la primera es sobre visión. Sobre tu visión de un nuevo pacto social, porque me pregunto, el principal desafío que siento que hay, y que creo que tú lo retratas bien en tu artículo, es de qué manera nos aseguramos de que los que participen en la configuración de un nuevo pacto social tengan visión holística a largo plazo y tengan la capacidad de imaginarse un Estado costarricense en el año 2100 Sí. y agregarle esos valores que mencionabas: sostenibilidad, democracia, alternabilidad en el poder, paz, justicia, ¿verdad? ¿Cómo nos garantizamos de que esa visión holística a largo plazo la tengan los que participen? Vieras que estoy escribiendo un capítulo para un libro y he estado revisando algunas cosas de la historia de la era aeroespacial. Y hay una expresión que es muy linda, cuando hablan de la Tierra como el planeta azul. Yo no sabía de quién era original la historia, es de Yuri Gagarin, que Ah, fue el primer ser humano que orbitó la Tierra, un ruso en el programa espacial ruso. Cuando fue a dar las vueltas, miró la Tierra, miró esa atmósfera que da una tonalidad de azul, que es muy delgadita, parece la atmósfera, ¿verdad? Vista desde el espacio. Y cuando le preguntaron que qué le había parecido, dijo que era un hermoso planeta azul. Entonces, yo pienso, siempre he pensado, eso es más imaginación que pensamiento, que a partir de ese momento empezamos a considerar la Tierra como algo que merecía nuestro cuidado. Entonces, por ahí me voy para pensar en cómo podemos hacer para ver a Costa Rica de manera que dijéramos, bueno, pero Costa Rica no es el Banco Central o el Congreso o las elecciones de cada 4 años. Costa Rica es, mire, este pedacito verde rodeado por mar y tal y cual, ahí cabemos todos y tal, y que eso nos pudiera mover a la posición de decir, hombre, yo tengo que arrimar el hombro para cuidar esta cosa. Debe ser posible, ¿verdad? Cuando escribes sobre Costa Rica, cuando ves fotografías de Costa Rica, cuando lees testimonios de viajeros que han pasado por Costa Rica, no solo ahora, sino desde hace cientos de años, pues como que te movilizas a decir, hombre, esto tenemos que conservarlo, ¿verdad? Me parece que son ese tipo de sentimientos o de actitudes las que deberían estar primero que nada en un proceso de verificación o de búsqueda, de construcción de un nuevo pacto social. Por eso yo decía por ahí en el artículo, a mí me gustaría que el número de personas que participaran en esto cupieran un bus, porque metemos el bus, en toda la gente en el bus, metemos un trío y nos vamos para San Carlos, ¿verdad? Y estoy seguro de que en el camino, mientras vamos cantando canciones de aquí y de allá, vamos estableciendo formas de comunicación, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando pensamos en cómo sentarnos a hablar de un pacto social, más o menos lo primero que sacamos es nuestra bandera. Dice, yo como soy del partido tal o del equipo tal, voy a ir con los que van con esta bandera. Y eso desde luego que impide los acuerdos. Por eso me gusta la idea de vamos en un bus, vamos cantando, vamos viendo el país y eso nos acerca. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Hay un movimiento mundial que se llama The World Café, el café mundial, ¿verdad? Donde cuando hay que resolver algo en una comunidad, invitan a unas conversaciones como una tertulia de café, no para que la gente resuelva y firme, sino para que vayan estableciendo contactos comunicacionales.
algo como lo que tú y algunos colegas desarrollaste en el primer gran encuentro de Singularity University. Claro, me parece que lo que acabas de mencionar de establecer mecanismos de comunicación es importantísimo, porque yo siento que no es posible forjar un nuevo pacto social si no es por medio del diálogo, ¿verdad? Claro, Puede ser que falten otros elementos, pero no puede faltar el diálogo, claro. porque de lo contrario, pues no sería no sería un acuerdo, ¿verdad? Sería una imposición. Y Sí, entonces, si lo que necesitamos como mecanismo de comunicación es el diálogo, creo que vamos a necesitar aprender a dialogar. sí, sí. Yo siento que la política en este país, por cierto, esta semana vi un artículo muy interesante de Fernando Ferraro que hablaba decía más o menos, todos los problemas que estamos pasando hoy en día son secundarios. El problema principal que tenemos es que no sabemos hacer política. Ajá. Y a mí me ha parecido por muchos años que nosotros, bueno, en la Asamblea Legislativa no había históricamente necesidad de crear coaliciones, porque eran Sí. dos partidos, Ujú, ¿verdad? ujú. Ahora hay necesidad de crear coaliciones, pero no sabemos negociar. No tenemos un sistema legislativo que estimule la creación de coaliciones. Las coaliciones no tienen rigor político ni jurídico, ¿verdad? Son unos pactos ahí muy a mano alzada y tal. Y entonces tampoco tenemos la capacidad de utilizar el diálogo para movilizar agendas de coalición, agendas nacionales. Hay un Sí, montón de iniciativas y sin embargo nos hace falta la capacidad de ejecución por muchas razones, creo yo, y una de ellas es que tenemos incapacidad de dialogar, tenemos incapacidad de ver el largo plazo, tenemos incapacidad de entender que todo acto presente tiene una consecuencia holística y a largo plazo, claro. incluido, incluida la omisión, Sí, ¿verdad? claro. Lo que dejamos de hacer nos persigue. El famoso cuento Sí, de sí. barrer el polvo debajo de la alfombra, al final, un día, alguien tiene que sacudir esa alfombra y va a salir de ahí un montón de suciedad que además venía desde muy atrás, ¿verdad? Sí, sí. Y con esto del problema fiscal uno lo ve clarísimo, todo el mundo lo sabe, que el problema fiscal no empezó con la pandemia, ni empezó con Claro. este gobierno, ni empezó con este partido, ni empezó con este siglo. Ha venido maltratándose el tema fiscal porque desde el punto de vista político nunca fuimos capaces de articular la necesidad de un plan fiscal hasta que ya estuvimos al borde del precipicio, aprobamos el plan fiscal y nos caímos además, ¿verdad? La pandemia nos dio el empujón que nos hacía falta. Ujú, Y ujú. ahora sí, pues ahora sí estamos en caída libre. Y el asunto es que si nosotros necesitamos recortar abruptamente el gasto público y buscar la manera de reactivar la economía, mientras uno busca si trae o no trae paracaídas, qué escenario más complicado, ¿verdad? Claro, claro. Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú, sí. Hay elementos que están en la naturaleza, ¿verdad? Está en la naturaleza politiquera, eh, gastar hoy o autorizar gastos hoy y luego que otro vea cómo financia esos gastos, ¿verdad? Por eso es que los presupuestos públicos crecen y crecen, porque es muy fácil responderle a unos que llegaron a hacer lobby para que les autorizaras una nueva institución, por ejemplo, y autorizas como diputado la nueva institución y luego el costo de esa nueva institución está hacia el futuro, no está hacia el presente. Y los políticos, bueno, especialmente cuanto más politiqueros sean, más caerán en esa tentación. Uno no puede transformar a los políticos, no vamos a convertirlos en arcángeles, pero creo que sí puede dar una gran cantidad de información objetiva ante la cual solo quedan dos opciones. La opción de que uno como diputado diga, mire, yo soy tonto
y no entiendo estos argumentos que me están dando, o fíjese, yo soy malo, no me importa el país y a pesar de los argumentos voy para adelante. Si uno llegara, ¿verdad?, en el diálogo a esas posibilidades donde la gente se encuentre en esa bifurcación y diga, no, ninguno de los dos caminos me sirve. Bueno, hay un tercer camino, sea razonable. Si llegáramos a eso con alguna metodología, y hay, tú y yo lo sabemos, cantidad de metodologías en el mundo para lograr acuerdos, para lograr que la razonabilidad impere y tal. Y eso me lleva a lo siguiente. Nosotros lo que no podemos hacer para visualizar un pacto social es una asamblea de notables, una junta de notables, porque las juntas de notables reúnen un montón de personas muy notables, ¿verdad? Muy notables, muy capacitadas, con mucha información, y póngalas a trabajar. Yo creo que en este proceso de creación de un pacto social tendríamos que dedicar tiempo y esfuerzo a crear las condiciones comunicacionales como para que pudiéramos llegar a acuerdos sólidos, a acuerdos eficaces. Yo tengo un par de sugerencias más que derivan de tu artículo para mejorar la posibilidad de éxito de un pacto social. La primera es tener noción clara del uso efectivo del tiempo, porque el tiempo es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos y yo creo que ese valor tiene que ver con el hecho de que el tiempo se agota, ya sea que lo utilicemos bien o lo utilicemos mal o no lo utilicemos del todo, se agota, ¿verdad? Entonces, hacer un uso efectivo del tiempo siento que es importantísimo. Y el segundo elemento que aportaría es ser capaces de capitalizar sobre los logros que como nación y Estado ya hemos alcanzado. Y esto me ha parecido por muchos años, que nosotros tratamos con desdén nuestra historia. Y a veces me parece que ese desdén tiene que ver con ignorancia. Y el que no conoce su propia historia, pues entonces no tiene esa posibilidad de capitalizar sobre logros que además son de clase mundial y que si capitalizáramos sobre ellos nos provocaría dos efectos. El primero es sentir que no estamos arrancando desde cero. Y el segundo es que podríamos fácilmente aportar mucho valor en la dirección de algunas cosas que ya se han hecho bien. Claro, claro. Esos serían mis dos aportes, digamos, finales a la idea de construir un nuevo pacto social. ¿Verdad? Y es que sí, bien interesante, porque hay países que tendrían que partir de cero. Nosotros no tenemos que partir de cero, ¿verdad? Nosotros partimos de un estado de bienestar que no es el mismo que era en el año 70, pero yo tampoco quisiera volver al año 70, porque a la vez que había un estado de bienestar más visible que el actual, había una situación de descomposición política, de descomposición institucional que no quisiera volver a vivir, ¿verdad? Pero bueno, quedémonos con lo que hay, ¿verdad? Un estado de bienestar que funciona, ha funcionado y podemos compararnos en resultados ante la pandemia con otros países, incluso con otros países muy ricos, ¿verdad? Actualmente se está mostrando evidencias de que el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social que ocurrió en Inglaterra es el culpable del gran golpe que han tenido en la pandemia. Es como si nosotros, no sé, hubiéramos reducido el seguro social a la cuarta parte. Estaríamos inundados de muertes, ¿verdad? Entonces, Bueno, sí. No, que además el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, que sería el equivalente a que Costa Rica denunciara todos sus tratados de libre comercio. Sí, claro. Sí. Okay. Sí. Bueno, entonces tenemos que partir
de ahí, de lo que tenemos, pero creo que es necesario hacer un esfuerzo de educación cívica muy importante, porque a veces decimos, no, es que la educación está muy mal, y yo creo que está muy mal, pero, hombre, lo que tenemos como educación gratuita y obligatoria, lo que tenemos como cantidad de maestros bien formados, a los que con un poco de sistema los podríamos reconvertir en unos maestros mucho más eficaces de lo que son. Todas esas cosas son fortalezas que no podemos ignorar y no tenemos que partir de cero. El peligro cuando se habla de, es que hay que pensar en un pacto social, es que alguien empezara a decir, bueno, yo voy a narrar aquí mi propuesta. En el principio era el caos, y entonces nos empieza a leer el primer versículo del Génesis. Sí, así es. Bueno, me parece que esta es una buena conversación y efectivamente siento que será inevitable en algún momento tenerla a nivel nacional, ¿verdad? Vamos a ver si se crean los espacios en las agendas de la gente para poder hacer esto. Y cuando hablo de las agendas de la gente, quiero también decir que criticar y atacar y cuestionar lo que hace o deja de hacer el gobierno son puntos en la agenda y cada uno escoge si así es como quiere utilizar su tiempo y sus 5 minutos de fama y el capital político que le queda, ¿verdad? Claro, claro. Uh-huh. Ok, Bueno, muy buenísimo. bien. Entonces, nos hablamos pronto. Sí, señor. Que estés Uh-huh. bien. Gracias. Bueno, Dios. Chao.